Espera, ¿en el Semanáhuac no habían personas? ¿Y las 230,000 personas que habitaban México Tenochtitlan, población aún mayor que Constantinopla en su apogeo con 200,000 y mayor a ciudades contemporáneas de la época, como París con 185,000 y Venecia con solo 130,000? Además, solo estamos hablando de la ciudad isla de México Tenochtitlan. No estamos tomando en cuenta a las otras culturas en los alrededores del lago. Y si tomamos como Semanáhuac toda la región con influencia mexica cuando llegaron los castellanos, que va desde el Golfo hasta el Pacífico, incluidas todas las culturas que florecieron en semejante mole de tierra y por lo tanto cantidad de personas que habitaban en toda esa extensión, 60 millones de personas habitaban en el Semanáhuac, cifras tentativas por algunos estudiosos. ¿Y me estás diciendo que en el Semanáhuac no había personas? Sí, eso mismo te estoy diciendo, pero el problema está en la palabra que más se repitió: personas. ¿Qué significa persona? La palabra persona tiene su origen en el latín personare, que significa resonar o hablar a través de. Esta palabra se aplicó en inicio para indicar a la máscara a través de la cual hablaban los comediantes en el teatro. Así, cada máscara representaba un personaje distinto, y el actor tenía que actuar acorde a la máscara que llevara puesta. Si llevaba la máscara del personaje cómico, pues el actor actuaba de forma cómica. Si la máscara era del personaje triste, pues actuaba de forma triste, etc. Y Jim Carrey actuaba como él mismo. Por lo que la palabra personare pronto pasó a significar el personaje mismo. Este es el origen de la palabra con la cual nos referimos a otro ser humano, persona o personas. Pero entonces, ¿cómo se referían a los humanos en el Semanáhuac? Inixtli, Inyolotl, difrasismo que significa rostro y corazón, simbolizan en el pensamiento náhuatl a un ser humano. Inixtli, el rostro, que representa la fisonomía, es decir, las particularidades físicas de cada rostro, lo que lo hace diferente. Pero este concepto incluye también la moral e intelecto de ese ser humano. Inyolotl, corazón, que etimológicamente tiene su raíz en la palabra olin, movimiento. Hace referencia a la movilidad, al dinamismo de la voluntad, a lo que nos mueve, lo que nos da ánimo, es decir, nuestro sentir. Por lo que técnicamente no habían personas en el Semanáhuac, habían rostros y corazones, es decir, seres de características únicas que piensan y sienten. Y bueno, ¿cómo se sabe esto, no? Los ejemplos los podemos ver en la antigua palabra, o huehuetlatolis, donde encontramos expresiones como: hablaré a vuestro rostro, a vuestro corazón. No se disguste vuestro rostro, vuestro corazón. Vuestro rostro y vuestro corazón lo sabían. Así que recuerda, en el Semanáhuac no habían personas, habían rostros y corazones, y de hecho los siguen habiendo. Es por eso que yo les quiero agradecer a su rostro, a su corazón, por ver mi video. A partir de este concepto podemos ver más temas, por ejemplo el de la educación en el Semanáhuac, en el cual se afirma del sabio náhuatl como atributo suyo el hacer sabios los rostros y firmes los corazones. Así que suscríbete si es que no estás suscrito y dale like si te gustó el video. Este video no se puede terminar sin agradecer a Mazatecpat, ya que es de ellos la música de fondo que se escucha y que me permitieron ocupar. Dejo el link abajo en la descripción para que pases a ver su canal porque tienen canciones muy padres. Y eso es todo por ahora, nos vemos la siguiente semana, hasta la próxima.